Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy tenemos otro tema con el curso de literatura para primero de secundaria. Muy bien, a continuación te voy a contar sobre la vida según Ribeiro. Bien, Ribeiro fue un agudo observador de la realidad, un pensador, un filósofo, pero no del modo en el que se entiende a esta en la actualidad. En sus diversas obras de ficción siempre lanzó destellos de esa genialidad, verdades con ironía, frases que dejaban pensando en medio de una historia. Amigos, los amigos desarrollan en nosotros nuestras virtudes potenciales. Una persona sin amigos corre el riesgo de no llegar jamás a conocerse. Cada amigo es un espejo que nos refracta desde un ángulo distinto. Cada amigo crea en nosotros una zona de contacto, un campo propicio al desarrollo de un determinado tipo de amistad. Es por ello que debemos tener dos amigos íntimos que no lleguen jamás a comprenderse entre sí. Perder un amigo significa muchas veces neutralizar un sector de nuestra personalidad, la tentación del fracaso. Cuento. El cuento debe contar la historia. No hay cuento sin historia. El cuento se ha hecho para que el lector a su vez pueda contarlo, la palabra del mundo. Vamos a conocer un poco más sobre nuestro querido autor Julio Ramón Ribeiro, que nació en Lima, Perú, el 31 de agosto de 1929. Era hijo de Julio Ribeiro y Mercedes Zúñiga. Fue el primero de 4 hermanos, un varón y 2 mujeres. En su niñez vivió en Santa Beatriz, un barrio de clase media limeño, y luego se mudó a Miraflores. La muerte de su padre lo afectó mucho y complicó la situación económica de su familia. Estudió en el Colegio Champagnat e inició los estudios de Derecho que abandonó para estudiar letras en la Universidad Católica del Perú. Recibió una beca para estudiar periodismo en Madrid. Viajó posteriormente a París para preparar una tesis sobre la literatura francesa en la Universidad La Sorbona. En esta época pasó temporadas en Alemania y Bélgica. En París escribió su primer libro, Los gallinazos sin plumas. En 1958 regresó al Perú y en septiembre del año siguiente viajó a la ciudad de Ayacucho para ocupar el cargo de profesor y director de Extensión Cultural de la Universidad Nacional de Huamanga. En octubre de 1960 regresó a Francia. En París trabajó como traductor y redactor de la agencia France Press en 1962 hasta 1972. En 1972 fue nombrado agregado cultural peruano en París y delegado adjunto ante la UNESCO y posteriormente ministro consejero, hasta llegar al cargo de embajador peruano ante la UNESCO en 1986 hasta 1990. Hacia 1993 se estableció definitivamente en Lima. En su país fue un distinguido con el Premio Nacional de Literatura en 1983 y el Premio Nacional de Cultura en 1993, habiendo sido galardonado también en 1994 con el Premio de Literatura Latinoamericana y prestigio en el ámbito cultural hispanoamericano. Se casó con Álida Cordero y tuvieron un único hijo. Ribeiro es un narrador perteneciente a la generación del 50. Es considerado uno de los mejores cuentistas hispanoamericanos, pese a su aparente conservadurismo formal. Sus cuentos fueron una contribución decisiva para consolidar el paso de la narrativa indigenista a la narrativa urbana en el Perú. Murió el 4 de diciembre
de 1994, días después de obtener el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo. A continuación, veremos cuáles son los premios que ha ganado Julio Ramón Ribeiro. El Premio Nacional de la Novela, el Premio de Novela del Diario Expreso, Premio Nacional de Literatura, Premio Nacional de Cultura, Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo. A continuación te traigo un pequeño resumen de los gallinazos sin plumas. Efraín y Enrique eran dos niños que vivían junto a su abuelo, don Santos, que criaba cerdos para vender. Efraín y Enrique, al levantarse, dijo su abuelo, desde temprano los mandaba al basurero a buscar desperdicios para alimentar a un cerdo que tenía por nombre Pascual. Aquel cerdo cada día comía más, tanto así que don Santos obligó a sus nietos a ir al muladar que estaba al borde del mar. Al llegar ahí pudieron observar que había demasiada basura y bastantes gallinazos, y se pusieron a buscar y hallaron muchas cosas que a su abuelo le agradó tanto que les dijo que irían 3 veces por semana. Pronto formaron parte de aquel lugar, y los gallinazos, acostumbrados a su presencia, laboraban a su lado, escarbando con sus picos. Cierto día, cuando Efraín buscaba algo, sintió una hincada en su pie. Fue un vidrio que le había causado una herida. Se enfermó. Don Santos mandó solo a Enrique a trabajar. Él, al regresar a su casa, trajo un perro, que le puso por nombre Pedro. Al día siguiente, Enrique amaneció resfriado y no pudo salir a trabajar. Al ver el abuelo a sus nietos enfermos, enfureció y dijo: «Ustedes son basura, son unos pobres gallinazos sin plumas. Les dejo ahí», y se fue en busca de desperdicios para Pascual. Durante 3 días fue al basural y no pudo más. En la noche, Pascual daba gruñidos de manera desesperada. Al día siguiente, Enrique fue obligado a volver al basurero y regresar a casa se dio con la sorpresa de que no había Pedro, su perro. Inmediatamente se dio cuenta que su abuelo lo había dado de comida para Pascual. Él solo pudo ver sus patitas y su cola. Fue ahí que su nieto se enfureció y golpeó con una varilla a su abuelo, y el abuelo se precipitó de espaldas al chiquero. Con la pata de palo quebrada, estaba de espaldas en el fango. Tenía la boca abierta y sus ojos buscaban a Pascual, que se había refugiado en un ángulo y husmeaba sospechosamente el lodo. Enrique corrió en busca de Efraín y huyeron de aquel lugar. Desde el chiquero llegaba el rumor de una gran batalla desatada en ese lugar. Esto ha sido un breve resumen de la obra Los gallinazos sin plumas, perteneciente a Julio Ramón Ribeiro. A continuación veremos los datos de Los gallinazos sin plumas. Como sabemos, el título de la obra son Los gallinazos sin plumas. Autor: Julio Ramón Ribeiro. Nacionalidad: peruana. Escuela literaria al que pertenece el autor, escritor Julio Ramón Ribeiro, pertenece a la Escuela Literaria del Realismo, generación del 50. Época contemporánea. Género literario: narrativo. Especie literaria: cuento. Localización: Los gallinazos sin plumas pertenece al libro de cuentos que lleva el mismo nombre del cuento. Forma de expresión: Los gallinazos sin plumas está escrito en prosa. Estructura: el cuento Los gallinazos sin pluma contiene 7 secciones. Tema principal: la lucha
por la sobrevivencia de los marginados en una sociedad inhumana, explotadora de niños. Tema secundario. Los temas secundarios de la obra son el abandono infantil y el maltrato y la violencia contra los niños. Ambiente. Se desarrolla en la ciudad de Lima. Tiempo, presente y pasado. A continuación tenemos a los personajes. Principales, Efraín y Enrique. Claro, Don Santos. Secundarios, Pascual y Pedro. Muy bien, chicos. Esto ha sido todo de Julio Ramón Ribeiro. Espero te haya agradado. A continuación tenemos la estructura de nuestro texto narrativo. La introducción, el nudo o desenlace. Como sabemos, la introducción pertenece al principio del texto, donde nos explica los antecedentes o circunstancias de lo escrito. El nudo o desarrollo se debe argumentar y explicar la idea concreta. Esto se encuentra a mitad del texto. El desenlace es la final o resolución del conflicto. Esto suele encontrarse al terminar el texto. Muy bien, chicos, ya lo trabajaremos en clase. Espero te haya gustado y ya nos vemos más adelante. Adiós. Muchas gracias.